Julian Assange está en vilo ante su posible extradición desde Londres hacia Estados Unidos. Esta semana, dos jueces del Tribunal Superior de Londres escucharon los alegatos de las partes y son ellos quienes determinan si respaldar la sentencia del tribunal en 2022 para extraditarlo, como lo aprobó el gobierno británico, o si le conceden la apelación a la defensa del fundador de Wikileaks para que no lo envíen al país norteamericano. Allí lo acusan de 18 delitos de espionaje e intrusión informática, por los que podría pagar más de 175 años en prisión. Hagamos un recuento de qué hizo Assange. Este video llevó a Julian Assange a ser conocido en abril de 2010. Lo publicó en el sitio que fundó, Wikileaks. Delataba un error del ejército estadounidense en Irak, donde civiles y dos periodistas de la agencia de prensa Reuters fueron asesinados. Wikileaks divulgó 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y en Afganistán. Está claro que esto ayudará a entender cómo han sido estos últimos 6 años de guerra y mostrará que el curso de la guerra debe cambiar. La mayoría de estos documentos fueron obtenidos gracias a Chelsea Manning, analista de inteligencia estadounidense, condenada desde entonces a 35 años de prisión por espionaje. Con estas revelaciones, Julian Assange entró en la mira de Washington. 10 días antes se abrió una investigación por violencia y agresión sexual contra él en Suecia, una que Assange siempre ha negado, y por temor a ser extraditado, obtuvo asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. En 2016, Wikileaks publicó durante la campaña presidencial de Estados Unidos correos electrónicos perjudiciales para el Partido Demócrata de Hillary Clinton. La situación se complicó para Julian Assange en abril de 2019, cuando la Embajada de Ecuador le dejó de brindar protección tras 7 años. Fue arrestado inmediatamente por la policía británica. Las acusaciones en su contra finalmente prescribieron en Suecia, pero la justicia estadounidense lo acusó de espionaje, tras la publicación de documentos secretos. En junio de 2022, el gobierno británico aceptó la solicitud de extradición de Estados Unidos y le negó el derecho de apelar, pero 2 magistrados británicos revisan esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres. Para el actual editor en jefe de Wikileaks, una posible extradición tendría graves consecuencias para la libertad de expresión. Si un ciudadano australiano que publica en Europa puede ser condenado a prisión en Estados Unidos, eso significa que ningún periodista, donde sea, incluso ustedes en esta sala hoy, está seguro. Desde su creación en 2006, Wikileaks ha publicado más de 10 millones de documentos, en parte confidenciales. Si Assange no tiene éxito en este proceso, habrá agotado todos los recursos posibles en Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión. Sus seguidores han indicado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con todo esto, ¿es Julian Assange un héroe de la libertad de expresión o un criminal? Y si lo extraditan, ¿se abrirá la puerta a la persecución política contra la libertad de expresión? ¿O se hará justicia por la información que, según Estados Unidos, puso en riesgo la vida de cientos de sus colaboradores en Medio Oriente? Es lo que discutiremos en el debate de France 24. Hoy nos acompaña Carlos Poveda, abogado, parte del equipo internacional de defensa de Julian Assange. Él está en Latacunga, Ecuador. Y desde Orlando, Florida, se conecta César Paz, agente especial retirado del FBI y consultor en seguridad nacional e internacional. Gracias por acompañarnos en este espacio de discusión y antes de comenzar el debate, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Pueden ver este debate en YouTube y también escucharlo a través de sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Carlos Poveda, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos en el debate. La defensa de Julian Assange ha dicho que esta audiencia que se realizó en Reino Unido es el principio del fin. ¿Por qué? ¿Qué podría venir después? Muchas gracias por la oportunidad y saludos a los contertulios que estamos en este debate. Efectivamente, estamos ya en una recta final. Se están agotando los recursos y las impugnaciones respectivas. Precisamente en los días 20 y 21 de febrero de este año se realizaron 2 audiencias en donde se tuvo la oportunidad de alegar de parte de la defensa británica de Julian Assange y también de las acusaciones de parte de Estados Unidos de su fiscalía sobre la
posibilidad de ratificar la extradición que ya había sido dispuesta. Recordemos de que hay determinados puntos que no se habían debatido en las impugnaciones anteriores y precisamente tiene que ver este acto para verificar si es que dan o no paso a una revisión de carácter material. Recordemos también que en primera instancia la jueza Vanessa Banaiser había negado la extradición por situaciones de afectación psicológica y sobre todo de salud al señor Julian Assange. En definitiva, esta es una recta final. Como usted bien yo lo anticipó en la parte inicial, correspondería como última instancia ya supranacional una medida cautelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impedir de que se genere la extradición y vaya precisamente a ser investigado por los 18 cargos que ha establecido Estados Unidos. Usted mencionó muy brevemente la decisión que tomó un juez de Reino Unido en enero de 2021 cuando decidió no extraditar a Assange, alegando sus problemas de salud e incluso afirmando que si era enviado a Estados Unidos, él podría suicidarse. Ahora, en medio de esta audiencia, la relatora especial de la ONU para la tortura afirma que también existe un riesgo de suicidio en el caso de Assange, en caso tal de que lo extraditen. César Paz, bienvenido al debate. ¿Qué opina usted de esto? ¿Existe la posibilidad de esto y es un riesgo? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y saludos a los que están acompañándonos hoy día en el debate. En segundo lugar, partamos por la premisa que creemos aquí en Estados Unidos en el sistema legal de que toda persona acusada se presume ser inocente hasta que sea encontrado culpable, si es culpable. Y eso va de acuerdo a la presentación de los hechos, de la evidencia y lo que diga el jurado. Ahora, que él tenga algún tipo de razón médica para evadir o para tratar de justificar la no extradición, en realidad eso es una estrategia que usan abogados de la defensa y es muy común ese tipo de defensa o estrategia en Latinoamérica y también aquí en Estados Unidos. En realidad debe ser evaluado no solamente por un propio psicólogo o alguien capacitado, pero también por parte de la defensa, pero también por parte del gobierno federal de Estados Unidos. De todos modos, pienso yo que la estrategia es muy pobre, demasiado débil como para presentarse y poder anular ese pedido de extradición. Usted habla de una estrategia pobre y que la posibilidad de que exista un riesgo de suicidio hace parte también de esa estrategia de defensa. Carlos, usted como abogado del equipo de Assange, ¿qué responde? Mira, no creo que sea una estrategia pobre o comúnmente utilizada en Latinoamérica, porque esa es una parte únicamente de las apreciaciones que se hicieron al inicio del procedimiento de extradición. Existe mucho más. Le voy a poner un ejemplo que también se debatió en estos 2 días. El tema de que se estaría transgrediendo un convenio de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña del año 2003, en donde prohíbe que precisamente personas involucradas por delitos políticos o que afecten un juicio justo también puedan ser extraditadas. Tenemos otro ingrediente. Precisamente en Nueva York, una corte federal había establecido espionaje por parte de Mike Pompeo, el director de la CIA, y que está debidamente documentado. Estos son unos de los argumentos principales, pero también son atentados contra la libertad de expresión, que es otro argumento yo creo que bastante viable, no es tampoco desatinado, sino que es una realidad, ya que generaría un grave precedente precisamente para los medios de comunicación. De ahí que cuando usted me pone en dos extremos, decir, es un héroe o es un criminal, me parece que estamos desconociendo que es un periodista y que precisamente la labor del periodismo es acercarnos a un derecho que no solamente tienen ustedes como tal, sino también nosotros, por cuanto necesitamos información veraz y sobre todo desvelar estos actos a veces arbitrarios y discrecionales que precisamente cuestan vidas humanas. En efecto, usted está argumentando que es periodista y al respecto Estados Unidos ha respondido que no lo es, dado que entre 2009 y 2015 estaba reclutando piratas informáticos para Wikileaks y afirma la defensa estadounidense que, el Departamento de Justicia estadounidense, que esto no es de un periodista. Carlos, ¿cuál es su respuesta al respecto? Mi respuesta es que en realidad él no es
un periodista, número uno. Número dos, un periodista no creo que tenga como lema o como un código profesional el reclutar a piratas informáticos para que puedan entrometerse o para que puedan hacer unas penetraciones cibernéticas o informáticas en canales o en bancos de data que son del gobierno de Estados Unidos. Es una violación de la ley, es simplemente una conspiración más 17 cargos que tiene aquí, 17, son en total 18 cargos federales. Pero volviendo al punto, esto no es un juicio político, esto es un juicio a nivel criminal, es un caso de espionaje con tentáculos que no solamente se generan aquí en Estados Unidos, pero también tocan a otros países en el mundo. Julian Assange, en mi opinión, simplemente pienso que cometió graves errores, graves delitos, y no será más que juzgado aquí en Estados Unidos por personas civiles que no tienen nada que ver con el gobierno militar o con el gobierno federal. Son personas comunes y corrientes, eso es lo que da la ley aquí. Y una vez más, los periodistas, aunque fuesen acreditados, los periodistas no están por encima de la ley. Pero tengo una contrapregunta para usted, César. Afirma que este no es un juicio político, sino basado en las pruebas jurídicas. Si es así, ¿por qué cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos decidió no solicitar en extradición a Julian Assange precisamente para proteger la libertad de expresión? Y esto cambió en 2019 cuando Donald Trump ya estaba en el poder. Bueno, Barack Obama cometió ciertos errores como presidente. Ningún presidente es perfecto, ningún presidente es exento de cometer errores. En mi opinión, fue completamente desacertada la decisión de él. Y una vez más, un juicio político no se celebra en una corte federal de Estados Unidos. Los cargos están ahí y lo que él debería hacer, como cualquier pseudo periodista que es él, es presentarse y atenerse a lo que diga el jurado, porque ambas partes, tanto su defensa como la Fiscalía Federal, van a tener la oportunidad de presentar los cargos, la evidencia, o de refutar estos cargos y evidencia por parte de la defensa. De modo que en realidad no es el FBI, no es la CIA, no es el NSA que va a estar manipulando el juicio. Es básicamente y sencillamente lo que conocemos, el derecho que tenemos aquí de ser juzgados por personas que son comunes y corrientes tal cual a nosotros. Carlos Poveda, voy con los puntos que plantea César. Uno, él tilda a Julian Assange como un pseudo periodista, y dos, habla de la violación a la ley por la filtración de más de 700.000 documentos clasificados de Estados Unidos. ¿Qué responde usted? Bueno, me parece que hay un desconocimiento de cómo funciona Wikileaks. Desde que se intervenga o medie temas de hackeo informático. Es un portal precisamente digital en donde personas inclusive pueden colaborar con determinada información que ésta debe ser verificada y corroborada. Es decir, en ninguna parte existe la posibilidad de parte de Wikileaks de hackear o de utilizar hackers informáticos. Lo que se hace es precisamente circunscribir a un tema de libertad de expresión y acceso de información. Y yo le voy a recordar que cuando salían los primeros cables de Wikileaks, casi todos los periodistas, los editores y medios de prensa utilizaron Wikileaks, los cables de Wikileaks. Si hubiera sido producto de un delito, ¿por qué utilizaron la mayor parte del mundo? Es más, en todos los países inclusive había un canal abierto para acceder a este tipo de información. Igualmente nos está refiriendo de que podría haber un juicio justo. Nosotros no lo creemos. Y otro de los argumentos precisamente se debatía en que, siendo un tema hasta de carácter estatal, una política exterior de Estados Unidos, cuando establece hasta la posibilidad de secuestrarlo y ejecutarlo. Y esto precisamente se debatió y se investigó en una Corte Federal de Nueva York en contra de Mike Pompeo. Entonces aquí nos preguntamos, Julian Assange, al ser extraditado, ¿a qué estado, a qué país? Precisamente al país en donde podía haberse secuestrado, inclusive ejecutado de una manera extrajudicial. Esa es la preocupación y eso también sería un elemento adicional para evitar la extradición. Y finalmente el tema político de Barack Obama y Donald Trump.
Recuerden que también había posibilidad de indulto de Donald Trump, por lo tanto es una situación y un matiz que también deberían corroborar porque evidentemente consideran que es un tema de carácter político y no de delito común. Y profundizando en esto, Carlos, quiero contrapreguntarle algo. Del otro lado, Wikileaks también era utilizado con propósitos políticos. Ya veíamos en el informe que pasamos antes, en la introducción, cómo Wikileaks publicó documentos en contra de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton, y ahora Estados Unidos por eso dice que Wikileaks, y esto lo cito literalmente, era una herramienta utilizada por Rusia para tratar de ayudar a Trump en estos comicios. ¿Cuál es su respuesta, Carlos? Mire, eso no fue debidamente verificado. Nosotros estamos defendiéndonos precisamente de los 18 cargos, 17 de los cuales tienen que ver con la libertad de expresión y otro con una supuesta complicidad de hackeo informático. Simplemente quedó en determinadas especulaciones, nunca se verificó y precisamente es lo que viene ocurriendo, ¿no? Porque también hay empresas mediáticas que han tratado de desdibujar la imagen de Julian Assange, indicando que es una persona que sirvió a determinados poderes para perjudicar a unos y beneficiar a otros. Por lo tanto, yo no tengo nada que fundamentar el tema cuando se trata eminentemente de una conjetura y ratificamos el criterio de los cargos que han sido debidamente expuestos y defendidos. Quiero ir ahora con usted, César, porque quiero preguntarle, del lado de la defensa de Assange y también activistas que defienden la libertad de expresión, afirman que en caso tal de que Assange sea extraditado a Estados Unidos, esto abriría una puerta para utilizar la ley de espionaje en contra de las personas que publican información. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, la pregunta no creo que está bien enfocado, tal vez no la entiendo bien, pero déjame contestártela lo mejor que pueda. En primer lugar, Wikileaks no es un portal periodístico. No creo que Wikileaks está por encima de la ley y que reclute o digamos anime a personas que están en el campo periodístico o de bloggers para que contribuyan información que es confidencial, que si es robada, hurtada u obtenida a través de medios ilegales, que eso pueda ser justificable. O sea, yo no encuentro eso. Y esa ley no creo que se aplique ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. En segundo lugar, reclutar, como lo hizo Assange, al soldado del ejército Bradley Manning, reclutarlo y también motivarlo a que robe información clasificada. No creo que estén por encima de la ley. Además, Donald Trump no ha dado jamás ningún indulto en cuanto a Julian Assange. Lo que Donald Trump aplaudió el hecho de que salió cierta información relacionada a la señora Hillary Clinton. En mi opinión, pienso que el señor Trump se equivocó en hacer esto porque si estamos buscando en realidad un juicio justo, no debemos hacer ese tipo de comentarios, especialmente si es en una campaña política. Aparte de esto, veamos con quién realmente se ha asociado Assange, ¿no? Se asoció a Rafael Correa, que hoy en día es un prófugo de la justicia. O sea, se ha asociado a ciertas personas que en realidad han estado involucrados en romper con la ley federal estadounidense. Por el mismo hecho y por tanto abuso que había cometido Assange, el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, suspendió la nacionalidad de Assange. Volviendo nuevamente al principio de todo esto, ni Wikileaks, ni los periodistas, ni nadie puede estar por encima de la ley de un país. No veo que cuestionan de la misma manera y con tanto ímpetu las acciones que, por ejemplo, gobiernos como Rusia o como los sistemas u unidades de inteligencia de Rusia, Cuba, Irán, Venezuela actúan, y lo que ellos hacen, eso no escucho yo en los medios. Entonces vemos que este enfoque o que esta óptica que se presenta a través de ciertos medios
obviamente no de este, pero esa óptica es una óptica que no es realmente balanceada, porque están tratando de desprestigiar a Estados Unidos y las leyes. Otros países reclamarían de la misma manera. Y en cuanto a ejecutar de manera extraoficial o extrajudicial a Assange, perdón, esto es Estados Unidos, esto no es Rusia. Ya vamos con Carlos para que nos dé respuesta ante esto. César, usted mencionaba muy rápidamente la expulsión de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Aquí recapitulemos que en 2019 Wikileaks publica los INA Papers que comprometían a quien era el presidente ecuatoriano en ese momento, Lenín Moreno. Y por esto el gobierno ecuatoriano lo expulsa, a lo que Reino Unido responde el 11 de abril de 2019, encarcelándolo en la prisión de alta de seguridad Belmarsh, porque recordemos que antes que él buscara asilo, él tenía una libertad condicional, ya que lo habían acusado en Suecia por un presunto acoso sexual, cargos que luego fueron retirados por este país europeo. Carlos, quiero preguntarle varios de los puntos y su respuesta sobre lo que plantea César. Él dice que ningún periodista está por encima de la ley. ¿Qué responde ante esto? Y dos, la constante reiteración de que Estados Unidos funciona de una manera democrática y distinta a otros países como Rusia. Bueno, yo creo que ningún periodista ni tampoco ningún estadista o gobierno, porque cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, todos deberíamos ser teóricamente iguales. No habría ningún tipo de salvaguardia o prerrogativa o beneficio. Si vamos por un principio de igualdad, igualmente podemos advertir esta situación. En segundo lugar, yo creo que ya vamos dos errores. Lo dijo César de que Barack Obama se equivocó, ahora también Trump se equivoca. Y este es un tema evidentemente que es molestoso para determinados estados. Mire usted que el propio relator especial de la tortura, Neil Meltzer, de las Naciones Unidas, había indicado que nunca antes se había visto, ni siquiera en confrontaciones de guerra, que 3 estados estaban persiguiéndole y en contra de una sola persona. Esto fue una de las conclusiones. La última relatora también de esta materia también lo dice lo mismo. Otra situación también con respecto al Ecuador, y me causa vergüenza ajena, yo soy ecuatoriano, la forma como el expresidente Lenín Moreno expulsó de la embajada. Recordemos que Assange sigue siendo ecuatoriano y la Constitución del Ecuador prohibía y sigue prohibiendo de que un ecuatoriano sea extraditado. César dijo una palabra clave, suspendió. No se puede suspender la nacionalidad por pocas horas para que sea retirado de la embajada. Precisamente ese es uno de los juicios que estamos llevando en el Ecuador, en virtud de que intentaron nulitar la naturalización de él y todavía seguimos en esa causa abierto ante uno de los máximos organismos de justicia del Ecuador. Él sigue siendo ecuatoriano. Nos dice, sí, no es otro país, pero también debemos recordar que hay otros estados, por ejemplo Australia, que no creo que tenga ningún tipo de impugnación, César, al respecto de este estado, en donde también reclaman la libertad. Es decir, ya no solamente son personas. Los editores de varios medios de prensa del mundo también se han pronunciado por la libertad. Reporteros Sin Fronteras, los gobiernos de Brasil, de Colombia, de México. Se da ciudadanías inclusive y últimamente fue nominado al Premio Nobel de la Paz. No creo que a un hacker, entre comillas, o entre comillas a un criminal, le den tantas certezas y tantos beneficios en virtud de lo que él ha hecho en la libertad de expresión. Añado que además de ser ecuatoriano, Julian Assange es de Australia y esta semana el Parlamento del país aprobó una moción pidiendo que Assange fuera liberado. Además, el primer ministro australiano Anthony Albanese ha reiterado que es necesario terminar con este asunto. César, sabiendo que Australia está pidiendo que cese este caso, ¿qué es lo que está pasando que todavía se está discutiendo si Assange se extradita o no? Bueno, esta decisión está en las manos del sistema judicial, en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pienso que ellos van a hacer lo que conviene a Estados Unidos, lo que conviene basado en la evidencia que tienen, porque esto no es un juicio político, esto es un juicio criminal. Ahora, yo también soy ecuatoriano y cuando voy a Ecuador y cuando estoy en cualquier parte del mundo tengo que obedecer la ley ecuatoriana, cuando estoy en Ecuador más que nada, obviamente, pero también soy un ciudadano americano y eso tampoco me exime a mí de cualquier castigo de la ley en caso de que yo cometa un crimen. Ahora, si yo cometiese, o durante mis 23 años con el gobierno federal aquí en Estados Unidos, si yo hubiese cometido este tipo de actos,
hubiese sido juzgado de la misma manera y tal vez de manera un poco más rigurosa, porque he tenido acceso a información, como se conoce, top secret, SSI. Si hubiese causado el daño que Assange hizo, donde comprometió no solamente fuentes de información electrónica, pero también fuentes humanas, fuentes de información humana, no solamente de Estados Unidos, pero de otros países, de programas que son aprobados por el Congreso estadounidense. Aquí no hay nada de clandestinidad, aquí no, aquí hay que dejar las cosas bien claras como son. Esto es un caso criminal. Julian Assange cometió violaciones de la ley, él será juzgado en Estados Unidos y lo que tenemos que hacer es dejar que esto corra su curso, que el jurado, que es compuesto de personas que viven en esa localidad donde se celebra el juicio, habiendo visto toda la evidencia, que ellos tomen la decisión. Pero decir que puede ser ejecutado de manera extrajudicial o extraoficial, una vez más, no es justo, no es lo que debemos decir, porque eso aquí en Estados Unidos no es correcto. Quiero preguntarle a César algo, y es, usted dice que esto no es un caso político, sino jurídico, pero sin duda alguna las situaciones políticas de los diferentes países, sea la de Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador, Australia, han influenciado de manera directa en este caso. Por ejemplo, estábamos hablando previamente de Obama. Obama le dio el indulto al soldado Chelsea Manning, a la soldada Chelsea Manning, analista informática que había colaborado con Assange. Y a pesar de tener una condena de 35 años de prisión, Obama la indultó en 2017. ¿Usted cree, César, que en caso tal de que Assange sea extraditado a Estados Unidos, puede ocurrir lo mismo con Joe Biden y le podría dar el indulto, sabiendo que también es demócrata como Obama? Bueno, Joe Biden tiene apenas cuántos meses, ya 8 meses que le quedan. Yo no creo que este juicio vaya a celebrarse de manera tan rápida. No sé, sería especular, digamos, si él pudiese darle un indulto, pero habiendo tenido cierta experiencia en el ambiente político, en investigaciones, como lo he tenido yo, una experiencia de aproximadamente ya de 36 años en este campo, podría decir sin lugar a duda que el soldado Bradley Manning, cometió violaciones de la ley que fueron, digamos, pedidas por Julian Assange. Y eso es en lo que nosotros tenemos que fijarnos. ¿En dónde es el juicio político? ¿En dónde se celebra? ¿En qué corte federal se celebra un juicio político? Dejemos de llamarlo juicio político, es un juicio criminal, porque existen violaciones de la ley federal estadounidense. Aquí no hay juicio político. El juicio político se celebra en los medios de comunicación, en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera. Pero juicio político, creo que está por demás decirlo. Usted habla de el soldado Bradley Manning y hace énfasis en esto. Sin embargo, desde France 24 hablamos de la soldada Chelsea Manning, ya que así se autorreconoce y así se autopercibe, y por eso hablamos de la analista en situaciones informáticas de inteligencia militar. Carlos, ahora voy con usted, porque también la defensa de Assange presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso tal de que, o independientemente de qué pase con los jueces británicos. Recordemos y hagamos simplemente una recapitulación. Si estos dos jueces británicos deciden aprobar la apelación que hizo Assange para no ser extraditado, entrarían de nuevo a un juicio abierto en Reino Unido. Pero si no, ustedes tienen este recurso del Tribunal Europeo. ¿Qué esperan allí? Bueno, aclararle que no hemos presentado aún, porque todo dependerá de la decisión de los jueces británicos. Por lo tanto, hay que tener paciencia y prudencia. Si es que el escenario fuera evidentemente que ratifica la extradición, ahí podríamos operar con la presentación de esta medida cautelar, que no es un tema de fondo, sino una medida, como dice, urgente y emergente. Si es que los jueces británicos dan luz verde para la apelación, tendrá que nuevamente celebrarse ante tribunales, igualmente ante el Tribunal Superior de Londres, la posibilidad de revisar estos aspectos de impugnación que de alguna forma ya lo vine evidenciando.
Simplemente una precisión para César. Yo lo que había dicho es de que desde el año 2012 al 2019 existió de parte de los organismos estatales de Estados Unidos la posibilidad, y esto está inclusive evidenciado en una corte de Nueva York, de que podían haberle secuestrado y hasta ejecutado. Yo quiero ser muy enfático. Yo no estoy diciendo de que en la audiencia en Alejandría, en Virginia, podría suceder esto. No quisiera que se confunda estos aspectos. Igualmente, yo quisiera hacer referencia cuando me habla de que no es un juicio político. No, evidentemente es un delito, que hay una diferenciación bastante grande. Pero hay que recordar, por ejemplo, el libro de memorias de Alan Duncan, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, en donde precisamente él habla sobre los acuerdos militares y los ofrecimientos que le hicieron al presidente Moreno. O sea, posterior ya a la salida y a la expulsión, básicamente, de Julian Assange de la Embajada Ecuatoriana en Londres, se verifican algunos acuerdos militares y económicos. Inclusive, había la posibilidad de que para acuerdos de carácter financiero y económico para el Ecuador, como condición era precisamente de que se concluyera con el asilo que fue concedido en su debido momento y cumpliendo varias exigencias de carácter legal y de derecho internacional. Recordemos inclusive que hay una opinión consultiva al respecto otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Carlos, para cerrar nuestro debate, ¿qué considera usted, Carlos Poveda, que debería pasar con Julian Assange? No debería ser extraditado, que debería recuperar su libertad. Aquí viene una pregunta. Si ya no tiene sentencias o delitos pendientes en Gran Bretaña, ¿por qué motivo sigue privado de libertad? Si ya cumplió inclusive la no presentación ante organismos de justicia británicos. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué en una cárcel de máxima seguridad en Belmarsh, en donde siguen manteniéndole con 21 horas privados del uso de contacto con otras personas, y limitado inclusive el derecho a la defensa? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no se considera también la posibilidad de que pudiera haberse detenido en libertad? Esto merma evidentemente las condiciones físicas, psicológicas, hasta el punto que los 2 días de audiencias no pudo comparecer por este tipo de afectaciones. Además, recordemos que Julian Assange está diagnosticado con depresión. César Paz, ¿qué debería pasar con Julian Assange? Bueno, yo creo que la defensa obviamente puede apelar la decisión que el gobierno británico, que las cortes británicas están tomando. Están en todo su derecho, pero al mismo tiempo pensamos aquí en Estados Unidos, especialmente el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, de que Assange debe ser traído acá para que comparezca ante un jurado o ante un juez, perdón, y pueda tener su oportunidad con su defensa de defenderse. Pero si me permites un segundo, la razón por la cual yo llamo a Bradley Manning, y lo trato como su género, él, es porque los récords oficiales del US Army de los Estados Unidos, del ejército estadounidense, reflejan exactamente eso, que él, después de su arresto y después de tanta publicidad mediática que se ha dado, se convirtió a otro género, eso ya es cuestión de él. Yo me refiero justo a lo oficial. Gracias. Antes de cerrar nuestro programa, Carlos, le quiero preguntar ¿cuánto tiempo podrían tomarse los dos jueces británicos en tomar su decisión si aprueban o no la extradición? Me parece a mí que deben tomar su tiempo porque cuestiones básicas o elementales, especialmente las medidas administrativas especiales, los denominados SAM, si es que fuera extraditado, es un tema que llama mucho la atención de los jueces. Por lo tanto, yo creo que no tenemos un tiempo básico, así 24, 48 horas podrían tomar algunos días o un par de semanas todavía. Por lo tanto, no tenemos una fecha concreta, pero tampoco podrá alargarse más allá de una segunda o tercera semana. Carlos Poveda y César Paz, les agradezco por estar en el debate de France 24 y exponer aquí sus diferentes puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. También le agradezco a nuestras productoras del debate, Laura Garzón, y a cargo de los invitados estuvo Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con France 24, donde le haremos seguimiento al caso de Julian Assange y también cubriremos otras noticias internacionales, noticias que les traemos en segundos.